Queridos amigos, feliz viernes, buenas noches, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, tu espacio en Vivo a Media. Permitidme que acople bien la alfombrilla del micrófono, porque la verdad es que en el programa de hoy, a lo mejor una semana más, termino enfadado. Pero ¿cómo no cabrearse, cómo no indignarse cuando uno ve declaraciones constantes o uno ve actitudes como las que caracterizan al gobierno de España, que esta semana, y de eso va este programa, ha lanzado una campaña, ha intensificado su bombardeo contra los medios de comunicación, hasta el punto de que os prometo que a lo mejor es el momento de los 20 años de trayectoria profesional que llevo a mis espaldas, en el que más sensación de asfixia hay sobre el sector, sobre los periodistas, sobre los editores y sobre todas las personas, en especial, que todavía, ya no digo combatir al gobierno, porque esa no es nuestra misión, que todavía se empeñan en hacer el trabajo de auditar al gobierno y de informar a los ciudadanos sobre lo que pasa en este país, que casualmente no es casi nunca lo que cuenta el gobierno de España. Hombre, a veces, la verdad, aunque sea por algún lapsus, cuentan lo que hay. Es el caso, por ejemplo, lo de lo que sucedió con Yolanda Díaz esta semana en el Senado. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de devolución para rato. A ver, es el gobierno de los sobres, de las chistorras, de Coldo, de Ábalos, de las chicas colocadas con el dinero de todos en las empresas públicas. Es el gobierno donde se toleró la corrupción hasta que la UCO dijo, cuidado que hemos analizado las conversaciones de Coldo García y ahí aparece Santos Cerdán. Y entonces ya tomaron medidas, porque no se había enterado nadie de lo que pasaba. Es el gobierno de los cómplices, es el gobierno de los que tapan, es el gobierno de los que denuncian, como veremos posteriormente, que son los lobbies oscuros del poder los que realizan maniobras para desestabilizar al gobierno, que casualmente es limpio, impoluto y no tiene mácula. Evidentemente, lo de Yolanda Díaz fue un lapsus, pero esconde una verdad, y es que es un gobierno que no es limpio. Es un gobierno que en el año 2018 llegó al poder con una sentencia de Gürtel bajo el brazo, y diciendo que España era un país corrupto, que su gobierno era indigno y que venían a limpiar las instituciones, que venían a cambiarlo todo. El que defendió la moción de censura, recuerda, fue José Luis Ábalos. 7 años después, casi 8, 7 y medio, el resultado lo puedes ver y se puede apreciar. El país es peor, se vive peor. Posteriormente, en la sección El pueblo es sabio, comentaremos vuestra opinión al respecto. Las instituciones del país son menos sólidas que las últimas décadas y ese deje tiránico que tiene Pedro Sánchez, ya innegable, sobre el que también sus socios en el exterior, que ya saben que es un trilero, se han dado cuenta, parece que ha ensombrecido todo el país. Puede que creas que estoy exagerando, pero a los hechos me remito y a las campañas como la que ha lanzado contra los jueces una semana, contra los medios de comunicación otra, yo creo que se pueden sacar conclusiones bastante acertadas sobre cuál es la verdadera naturaleza y la verdadera intención de Pedro Sánchez, que es la de perpetuarse en el poder y desde ahí ya no solamente gobernar con puño de hierro, ya no solamente avanzar en empresas públicas que tiene tomadas, sino también hacerlo en las empresas privadas y de paso, si se controla la fiscalía, a lo mejor controlar también las causas judiciales que afectan a su entorno y a la mujer con la que se mete todos los días en la cama. Yolanda Díaz tuvo un lapsus, pero dijo una verdad como un templo. Y posteriormente, en uno de los vídeos que la Caperucita comunista, no sé cómo definirla esta mujer, la monja de las mil maravillas, no sé cómo, la profesora de primero de EGB de Izquierda Unida, de Sumar, en uno de esos vídeos que parece eso, no sé, una catequista marchosa por conciliar, dijo que era un error, que era un lapsus. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo.
los gritos, las algarabías. Realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados. Con estos vídeos de Yolanda Díaz, yo creo que se podría hacer la versión de la izquierda verde europea moderna contemporánea woke de la película Borat. Es decir, es el mismo espíritu, es que parece una mujer sorprendida con el mundo, como decía, una especie de no sé si había dicho Cenicienta o Caperucita, pero es en realidad como la Caperucita contemporánea. Fíjate las cosas que me pasan, fíjate cómo está todo. Mira, me voy de vacaciones, voy a leer esto, te lo voy a recomendar porque me parecen libros fantásticos para llevarme a la playa. Y mi hija, Carmela, pues echa de menos Galicia, yo también, y plancho en mi casa y voy a la compra. Es un personaje absolutamente ridículo, superado. Es eso, Borat. Se puede hacer un vídeo de bodas con las intervenciones que haya hecho en estas chorradas mientras ha estado en el gobierno, en esta especie de TikTok de posadolescente atrapada en esa etapa. Pero en realidad en cabe decir que ha tenido un poco de razón. Porque es cierto que el Parlamento se ha convertido en una especie de corral de comedias, de patio lamentable, en el que entre aplausos y abucheos parece que no solamente se pierde el decoro, sino simplemente el sentido de por qué están allí. Es decir, la autoridad, incluso se pierde la autoridad que daría o que debería ejercer cualquiera que tenga ese cargo. Entre camisetas de fútbol. Ya no solamente es que no lleven corbatas, que llevan camisetas de fútbol de apoyo a Palestina. Que es que parece que llegan del chino, de su barrio, a la plaza y están hablando con su grupo de amigos en vez de representando a todos los españoles. Y el ambiente es turbio. En primer lugar, desde mi punto de vista, deberían prohibir aplaudir en el Congreso de los Diputados. Eso no es una reunión vecinal de gente exaltada. Ese es el poder legislativo de un país serio. O que era serio. Ahora bien, la bronca que se registra, por cierto, en las sesiones de control al gobierno, todas las semanas o cada 15 días, mejor dicho, donde esto es lo de no me chilles que no te veo. Uno pregunta, el presidente de la oposición pregunta, el jefe de la oposición pregunta, y sus portavoces, y el presidente del gobierno y los ministros no contestan. Hacen una especie de intervención mitinera, cutre, dedicada al programa de Javier Ruiz o de Inchaurrondo, para contestar sobre lo que les da la real gana. Ha perdido la utilidad. No, el legislativo ya no controla al gobierno porque las preguntas que plantea la oposición, que también muchas veces plantea preguntas diferentes a las que ha presentado anteriormente, y el gobierno contesta lo contrario. Es una burla al ciudadano, es la falta absoluta de diálogo, la incomunicación, la carcajada sobre la función que tienen asignada y para la cual se les pagan sueldos de 6 cifras, generosos, muy generosos, con complementos y dietas anuales que salen de tu bolsillo. Pero cuando Yolanda Díaz habla de mala educación y cuando Yolanda Díaz habla de mal ambiente, podía mirar a gente, a gentuza en realidad, como la de su propio espacio político, que incluso para expresar su posición sobre el aborto, llegó a emprenderla contra los abortos que tuvo Isabel Díaz Ayuso de una forma tan asquerosa como esta. El dolor de la infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres, ni haciendo sufrir más todavía a quien necesita un aborto terapéutico. Señora Tejeda. Eso no es turbio y hasta sórdido, Yolanda Díaz. Eso no merece reprobación. ¿O no es el qué? ¿Es el quién? ¿O tú no compartes Consejo de Ministros todos los martes con el ministro más zafio y desocupado del gobierno actual? Y ya es decir, que hay carteras como la de universidades, que en fin. Me refiero a Óscar Puente, mi paisano. Tú no ves cosas como esta. Tú no las censuras, tú no se lo dices a la cara. Ahí, por ejemplo, llamó saco de mierda a Vito Quiles. ¿Tuviera razón o no Vito Quiles? Que no entro ahí. Y nos recordemos, o mejor dicho, vamos a recordar lo que hizo Óscar Puente. Es que es lamentable, de verdad. Es una cosa tétrica. Un ministro que por ser un auténtico bocazas, por no dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es a la gestión de las infraestructuras de transporte de este país, a lo que tiene encomendado, a un ministerio que siempre ha sido clave y que tradicionalmente, históricamente,
ha sido un pozo de corrupción y de influencias, en lugar de dedicarse a lo que se tiene que dedicar, mientras sectores como el del autobús o como sectores como el del tren reclaman mejoras urgentes, porque, por ejemplo, la vía, la catenaria, la estructura por la que circula el tren genera problemas a diario, mientras las cercanías, tanto en Madrid como en Cataluña, son un absoluto desastre. Mientras sucede eso, el ministro se dedica a tuitear. O el ministro de repente, un viernes se siente crecido, contento, entusiasmado, airoso, y mete a España en un lío diplomático como lo que hizo con Javier Milei. Sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Vivimos en un país en el que hay un gobierno y un entorno político de izquierda cada vez más radicalizado, que parece no querer demostrar ni piedad ni decoro con el rival, al que parece que la derecha le sobra, que parece que es la única alternativa o la única opción democrática que tiene actualmente España para ejercer el poder ejecutivo e incluso el legislativo. Vivimos en un país con una izquierda que poco a poco está recorriendo una espiral, un camino por el que está arrastrando al resto de los españoles, como el flautista de Amelín, que lleva a un precipicio. Y ese precipicio es el secuestro. Ahí está el secuestro de una sociedad entera bajo una tiranía en la que al que opina diferente se le censura o se le acusa de conspirar. Todo ese discurso de Pedro Sánchez y de estos ministros famosos, faltones, ejerciendo papeles similares a los de Luca Brasi, todo eso ya está inventado. Es el discurso de la extorsión a la oposición. Es el discurso que en los momentos más extremos de la historia, cuando los totalitarismos se han alzado, cuando el fascismo y el comunismo se alzaron y triunfaron, llevaron al cierre de los parlamentos. Es el discurso de deslegitimación del espacio político de la derecha, que llevará posteriormente a hacer lo mismo con partidos que están a la izquierda, pero no tanto como consideran, que no llegan a la raíz, que no son tan radicales como ellos opinan o consideran oportuno. El discurso que Pablo Iglesias adoptó, no digo los primeros años, en los que todavía se vestía con piel de cordero, digo después de aquellas elecciones andaluzas en las que empezó a atisbar su decadencia, como estratega inteligente que es, aunque inteligencia al servicio del mal, y ahí lanzó la alerta antifascista, y ahí empezó con el discurso de la cloaca mediática, judicial, policial, y ahí se radicalizó todavía más, y ahí el otro flautista de Amelín pastoreó a sus votantes hacia un terreno que es el de la sinrazón, el de la tiranía. Ese discurso lo adoptó el Partido Socialista Obrero Español posteriormente. Esa actitud de desprecio absoluto hacia el rival político, de no tener decoro, del ánimo Alberto, del es un torpe, esa situación, por cierto, también adoptada por una parte de la derecha, en mi opinión, un error, esa situación lleva a la legitimización de un espacio político y a la marginación de una parte de los ciudadanos que simplemente por el mero hecho de no apoyar esas opciones políticas se les considera traidores. Como dicen los catalanes, lo de Ñordo, lo de Botifler, si se lo han llegado a llamar hasta Junqueras. Eso es lo que pasa a los ambientes prerevolucionarios como el que vive la España contemporánea. Y a lo mejor te piensas que estoy exagerando, pero es que cada día sube la tensión. El agua de la olla, del recipiente, se calienta poco a poco y nos vemos cada vez más cociéndonos en nuestro propio jugo, con una sociedad más polarizada y una sociedad, sobre todo, más alejada de lo racional. Y ojo, Óscar Puente tiene razón en algunas cosas, entre otras, cuando mostró, como puedes ver, la lista de los insultos que le habíamos dedicado los periodistas.
Ahí puedes ver que le llamaron sectario, zafio, agresivo, chabacano. Brilla como un mingitorio, le dijeron, machista, iracundo, mamporrero, faltón, provocador, maleducado, mediocre, necio y bruto. Esto seguro que me lo va a sacar Iván en el vídeo de tomas falsas. Después Iván Valencia está una vez más ahí en el control. Y él tiene razón cuando critica estas cosas. Ahora bien, que es que él hace eso a diario también. Y muchas veces no llega al nivel del insulto, pero de verdad supera el del desprecio. Óscar Puente sobre todo se caracteriza por el desprecio. Desprecio absoluto a todo aquel que tiene en la diana que es su objetivo cada día. Y ese espacio sobre el que sobrevuela gente, gentecilla, mejor dicho, como Máximo Pradera, como periodistas del régimen, estos periodistas sanchistas que siempre están de acuerdo y que posteriormente los encuentras en una tertulia, los Aroca y compañía, de Kaiser, que se han vuelto faltones, que se han vuelto chillones, que están empoderados ahora mismo. Toda esa gente aplaude todas esas gracietas y toda esa gente las fomenta. Y en realidad al final todo eso deriva en la ridiculización de una postura política y del rival. Esto no es reírse de nosotros mismos. Esto es lo de atosigar, asfixiar, perseguir a quien no opina como el gobierno considera. El plan de acción por la democracia, y a eso vamos a dedicar el programa de hoy, es en realidad una amenaza a los periodistas, al igual que la ley Bolaños es una amenaza a los jueces, a la mayoría de los jueces, inmensa mayoría, que hace bien su trabajo de forma independiente. Y no me refiero a que sea pro o contra el gobierno. Me refiero a que actúa contra la corrupción, por ejemplo, venga de donde venga, con la diligencia con la que lo tiene que hacer, con los errores de cualquier ser humano, pero con diligencia. Todas esas medidas están encaminadas a concentrar cada vez más el poder en Moncloa y a diluir a la oposición. Y lo llevamos advirtiendo mucho tiempo, al igual que advertíamos de que relaciones con otros terceros países, como Venezuela, como China o como con Irán, todo eso nos lleva por el camino de la perdición y desgasta las alianzas con nuestros socios naturales. ¿Y qué ha pasado posteriormente? Que mientras firmamos alianzas y las fortalecemos con los Petro, con los Lula, con compañía, con toda la gente del Grupo de Puebla, nuestros aliados europeos cada vez ven con peores ojos a Pedro Sánchez, mientras Estados Unidos nos tiene ya como la Cuba de Europa. Lo llevamos advirtiendo mucho tiempo, y lo advertiremos, y lo diremos, si nos dejan, si no nos censuran. Pero eso es lo que pasa en este país. El caso es que todavía hay gente que, bueno, se queja, aunque sea tan poco de fiar, como Víctor Aldama. Y después de escucharle algunas críticas, porque a Aldama le han llamado el botón sacarino, agente secreto, le han ridiculizado en el gobierno, le han acusado de no tener pruebas, pese a que es verdad que él ha presentado pruebas ante el Tribunal Supremo que han ayudado en investigaciones, pues como se han reído de él, Aldama, con nuevo look, como verás, más parecido al mío esta vez, aunque creo que es una apuesta de futuro, le ha contestado de esa forma. Señor ministro Puente, ese es el problema que tienes, el estar tanto sentado en el despacho, en las redes, pendiente de todo el mundo y no pendiente de tu trabajo y lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero bueno, como debe ser que quieres tu minuto de gloria, pues como igual sigues diciendo que no hay prueba ni nada, tranquilo, que en este caso, tú que has hecho un informe falso del Ministerio de Transportes de Ábalos, ¿vale? Y que ya se ha demostrado que es falso, aparte de todo lo que yo he entregado al Supremo, que dices que no he entregado nada, pero sí he entregado muchas cosas, sigues teniendo gente en el Ministerio de Transportes a la que conozco. Y creo que en algún momento, y más bien pronto, te va a llegar una sorpresa, ¿vale? Al informe al que se refiere es el relativo a los contratos de mascarillas que se aprobaron, por cierto, de los que se beneficiaron empresas de Víctor Aldama, se aprobaron durante la pandemia por valor de unos cuantos, de muchos millones de euros. Y ese informe lo que hacía era señalar a José Luis Ábalos y, evidentemente, poner un brete a estas empresas. Pero bueno, este es el enésimo berenjenal en el que se ha metido el ministro tuitero. El ministro al que cuando la inteligencia artificial le lleva a la contraria, la bloquea en Twitter. Él dice que no lo ha hecho, que es un bulo.
La inteligencia artificial dice lo contrario. Es un ministro que cualquiera que siga su actividad en redes sociales verá que es intensa, extensa, abrumadora y sobre todo macarra. Porque es macarra, no se puede decir, digo yo, ¿verdad, Óscar? Y prueba de ello, prueba de esa extorsión de baja intensidad, de ese carácter pasivo-agresivo, es, por ejemplo, lo que hizo el otro día con el corresponsal de ABC en Estados Unidos y colaborador del canal V1 Plus de esta casa, que es David Alandete. Como Alandete preguntó el otro día a Donald Trump sobre España y sobre su inversión en la OTAN, y Trump volvió a dudar de la fiabilidad como socio de España, de repente las terminales mediáticas del gobierno, creo que fue a través de Ignacio Guardans, ese hombrecillo que no sabemos muy bien ahora a qué se dedica más allá de a ser tertuliano, y digo hombrecillo porque es un hombrecillo, pues de repente se enervó y dudó del patriotismo de David Alandete. Y Óscar Puente, entre otros también Máximo Pradera. Máximo Pradera es ese presentador que hace unos años que no tiene ningún proyecto de éxito, si recuerdas, de lo más plus. Luego fue un escritor de quizá la peor novela que versiona a Sherlock Holmes que se ha escrito en la historia mundial, y mira que las ha habido malas versiones. Hay una crítica fantástica, ¿cómo se llama la página? Se llama Zenda Libros. Si buscáis en Google Zenda Libros, crítica, Sherlock Holmes, Máximo Pradera, de verdad os vais a reír porque es, de verdad, destripan su novela. Entonces, claro, ante la falta de éxito, ante la falta de expectativas profesionales, uno se dedica al final, pues eso, a hacer una especie de papel de hooligan en red social en favor del gobierno. Y claro, dentro de esa labor de hooligan, pues Óscar Puente pues hizo la suya. Y entró de verdad, o sea, como un toro, bravo, Miura, contra David Alandete por el mero hecho de hacer su trabajo. Y le llamaron vendepatrias. Adjetivo, calificativo, franquista, que se utilizaba contra aquellos que hacían oposición, entre otras cosas, en el terreno internacional, contra el régimen, contra la dictadura. ¿Qué más pruebas queréis de lo que son estos? Cuando se montó una polémica y cuando la Asociación de la Prensa de Madrid reaccionó y defendió a David Alandete, pues evidentemente Puente acudió al programa que defiende al PSOE, que sirve para defenderlo, para hacer propaganda, para hacer una labor de zapa, para hacer una labor antiperiodística, como es, y esto es una opinión, como es el programa de Javier Ruiz. Y ahí se despachó a gusto. Mi opinión es que este señor, como otros muchos que bajo la apariencia de periodistas lo que son verdaderamente son terminales políticas de determinados intereses, este señor se va a la Casa Blanca y no una vez, pregunta una y otra, todos los días hace la misma pregunta porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España porque nosotros no hemos pasado por el yugo de tener que elevar nuestro gasto en defensa hasta el 5%. El yugo es un acuerdo de todos los países de la OTAN. Es decir, esto no es una cosa de Trump. No hay tal yugo. Hay un acuerdo que Estados Unidos acusa a España de incumplir e incluso la ha amenazado con expulsarle de la OTAN. Entonces, como es el principal tema de controversia entre ambos países, Alandete, que es un buen periodista y un gran corresponsal y que se ha ganado la confianza de Trump, de hecho, le pregunta mucho antes que a medios locales de allí. Le deja preguntar, mejor dicho. Solamente por eso, por preguntar lo que hay que preguntar, por hacer su papel, que es la de intentar ofrecer a los ciudadanos información veraz sobre lo que opina Estados Unidos con respecto a España, es decir, confrontar declaraciones, lo que dice el jefe, entre comillas, de la OTAN, y lo que afirma aquí la propaganda, donde se nos dice, se lo dijo Pedro Sánchez a Ángels Barceló, que aquí cumplimos con los objetivos de la OTAN. Pues frente a esas declaraciones que nos vierten aquí en la propaganda, en la extensa red de propaganda, en la densa red de propaganda española, frente a eso Alandete pregunta al presidente de Estados Unidos y retrata al presidente del gobierno, pero le retrata a Trump, no a Alandete con su pregunta. Pero es igual, porque aquí, reitero, hacer preguntas se ha convertido en un ejercicio arriesgado, porque el ministro
que a lo mejor no ejerce tanto de ministro como de community manager o como de hooligan en redes sociales, de repente le hostiga. A sabiendas de que el periodista, como tiene muchos seguidores y mucho poder, Óscar Puente, en este país, en el PSOE, a lo mejor se asusta. Y a lo mejor después de esta polémica, pues a lo mejor sí que vuelve a preguntar, pero lo hace un poco acobardado. Entonces, en la siguiente polémica que se monte, en la siguiente campaña en contra de él, a lo mejor se siente un poco más acobardado y a lo mejor deja de preguntar. Eso es a lo que aspira esta gente. Y esa es la maniobra. Y eso no solamente lo hace con la prensa, lo hace con la oposición y lo hace también con los jueces. Y quien piense que exageramos, después de todo lo visto. Bueno, por cierto, yo no sé si recuerdas, la APM es la Asociación de la Prensa de Madrid. Hay veces que hablo tan rápido que a lo mejor hay conceptos que se me van, pero si recuerdas, el principal enemigo político, mejor dicho, mediático de Podemos durante una parte de su primera etapa fue la Asociación de la Prensa de Madrid, porque una serie de periodistas que cubrían la información de Podemos, es que esto sucedió hace ya, pues a lo mejor 10 años, eh, denunciaron las prácticas de portavoces de Podemos que trataban mal, básicamente, a estos periodistas y que a lo mejor tenían confianzas demasiado amplias, pues, por ejemplo, para mandarles mensajes y ponerles a parir a periodistas. Es decir, yo no diré nunca que un periodista no se merezca que por el mal trabajo le pongan a parir. Pero parece ser que esta gente aspiraba a lo que actualmente quiere Pedro Sánchez, que es a que solamente hablaran bien de ellos. Y si no lo hacían, pues emprendían campañas de acoso. De hecho, esa palabra surgió en la Asociación de la Prensa. Entonces, la exclusiva de eso la dio El Independiente, en su día, que sabes que es el periódico donde trabajo. Y entonces empezó una campaña contra la Asociación de la Prensa de Madrid y, como sucede con todas las ocurrencias de Podemos, con todas las estrategias, poco a poco las ha ido asumiendo el PSOE. Y de hecho, cuando Podemos inició esa campaña, que si contra los Ferreras, Ana Rosa, Pablo Motos, etcétera, 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 tardó el PSOE un par de años en adoptarla. Entonces, como hay que ser precavidos, hay que escuchar atentamente lo que dijo Pablo Iglesias en la chorrada esa de la Uni de otoño que organiza Podemos en la Universidad Complutense, ahora, en otoño, pues básicamente Pablo Iglesias a lo mejor ha adelantado algo o ha avanzado algo que el PSOE va a asumir en un tiempo, que es básicamente el acorralar a la derecha. Y si pudiera prohibirla, este tipejo, el que está eh, ahora mismo emitiendo propaganda china, la China comunista, la del partido único, la de la dictadura, las persecuciones, la del verdadero genocidio contra el pueblo uigur, si pudiera este tipo, este empresario, el hostelero, ¿cuadra la caja, no cuadra la caja, Pablo? Hablar, digo. Si este pudiera prohibir a la derecha, a los medios de derecha, los prohibía, los secaba, los arruinaba, los perseguía. Es que está en el ADN de un comunista eso. Y de verdad que no me lo invento, que no exagero. Que es que lo sugirió el otro día. A la derecha española y a sus activos políticos. Ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. Claro, la izquierda, el comunismo, que es lo que realmente está en los sueños húmedos, en el cerebro reptiliano de esta gente, al final no tolera la discrepancia. En realidad no se toleran a ellos mismos. Su proyecto es absurdo, es una especie es un totalitarismo, en primer lugar, con sentido, e incluso bien visto todavía en lugares de poco desarrollo intelectual, como es esta España catastrófica. Entonces el comunismo lo que generalmente hace en primer lugar es buscar el enemigo externo. Y una vez extermina ese enemigo externo, que siempre está en su ADN, lo de la dictadura comunista a la que se llega, a esa utopía, se llega porque se ha exterminado al enemigo, al discrepante, en favor de la dictadura del proletariado. Del paraíso comunista a la dictadura del proletariado, al nirvana. Si es que realmente al final son religiones de sustitución, es lo mismo. Es lo mismo prometer el cielo que la utopía comunista. Ellos en primer lugar defienden a eso, persiguen a los pecadores, a quienes no están con ellos, a quienes disienten de su discurso simplemente por el mero hecho de apelar a un sistema liberal, a una democracia, a un Estado de Derecho, porque eso realmente al final les corta las alas para cumplir su plan, que es el de convertirse en mesías incuestionables dentro de las sociedades que dirigen.
Y siempre empiezan por el mismo camino. Siempre hablan de mejorar la democracia, siempre hablan de proteger a los pobres, de garantizar que tienen un salario justo, de garantizar que los empresarios no los explotan. Luego ya inventan persecuciones al derechista y dentro de ese ámbito, de ese marco de los derechistas, encuadran finalmente a personas de su propio ámbito a los que terminan por llamar traidores. Y ahí se inician las persecuciones y las purgas que han caracterizado a todos los totalitarismos comunistas a lo largo de la historia. Siempre ha sucedido lo mismo, siempre ha pasado igual. Y antes de llegar ahí, emprenden un camino que comienza con reformas profundas, con regularizaciones, que termina en expropiaciones y que termina con el control del Estado de todo absolutamente. Y como el Estado no es eficiente en la gestión de los recursos, ni nunca lo ha sido, ni nunca lo será, y como su labor básicamente es confiscar de una forma amable y pacífica, de una forma agresiva y mediante persecuciones los recursos que obtienen a través de la producción los ciudadanos, cuando el Estado acapara todos los recursos del Estado, cuando confisca fábricas, cuando todo pasa por un ente estatal, por un funcionario, por un burócrata, todo termina en desastre, en escasez y en ruina y en aislamiento. Y eso, al final, esa es la verdadera utopía comunista. Eso es lo que provoca este sistema en lugares que formaron parte del telón de acero, en países como Polonia, como República Checa, saben cuál es el elemento conservador y saben que los comunistas son dictadores. Y ahí saben que es un totalitarismo que no quieren, como se demuestra en sus constantes elecciones. Y desconfían del socialismo porque saben que es el paso previo al comunismo y que tarde o temprano deriva en eso. Todos los ríos desembocan en el mar, todo socialista tiene dentro de sí el espíritu de un comunista. Y de hecho adopta símbolos parecidos cuando se radicaliza, cuando viene mal dadas o cuando pierde el poder que considera que le corresponde para llevar ese concepto religioso a toda la parte de la sociedad a la que quieren convertir. Y cuando hay partes de esa sociedad que les dejan de convenir, que les resultan incómodas, la persiguen y terminan persiguiendo a los suyos, acusándolos de derechistas. Lenguaje maoísta, lenguaje estalinista. Y ahora, en la España, en la que todas las ocurrencias surgen en Podemos y en Sumar y derivan en el PSOE y las adoptan en su discurso, han empezado a perseguir, como te comentaba, ya no solamente a los jueces, sino a lo que centra este programa, que son los medios de comunicación. Y a las televisiones, estoy hablando de grupos que tienen La Sexta. Es decir, no estoy hablando de canales conservadores de línea marcada. No estoy hablando de Fox News. Estoy hablando de Antena 3 y de Telecinco. Como eso les resultan incómodos, porque hay cierto nivel de crítica hacia ellos en algunos lugares, Ana Rosa, como les critica abiertamente, ya es enemiga del pueblo, no es enemiga de ellos, es enemiga de los intereses de España, de la España suya, porque es suya. Pues ahora lo que piden en ese contexto es silenciarlos. La ley resorte de Venezuela, que perseguía la de Chávez, la que perseguía la mejora de la pluralidad en Venezuela, terminó por censurar a los medios críticos. Terminó con Miguel Enrique Otero viviendo en Madrid, editando el periódico desde aquí, porque les iban a perseguir a su edificio. De ese chavismo del que bebe Podemos, que no se esconde, ya no se esconde. Al principio nos llamaban locos, nos llamaban mentirosos por hablar de los vínculos de Podemos con Venezuela, y ahora ya nos esconden. Ahora Monedero va a dar conferencias al helicoide centro de tortura de Caracas sobre los derechos humanos. Hay que ser un cara dura. Hay que ser mala gente. Ahora ya no se esconden. Y ahora ya que ya se han quitado el disfraz y ya están ganando terreno poco a poco en España, no en las urnas, sino en ese magma social y mediático, ahora hablan ya de quitarles las licencias a las televisiones. Es que las licencias de Telecinco y de A3 Medias son de titularidad pública. Lo que tendría que hacer el gobierno es, sí, pues se va a acabar el duopolio. O sea, ¿quieren ustedes ver quién le pone más fuego y quién le pone más lanzallamas? Pues a lo mejor se acaba el duopolio y las licencias de unos y las licencias de otros, las de los Berlusconi o la de Planeta y el señor Casal, a lo mejor tienen que ser para otra gente, para que haya un poquito más de pluralidad y que no sea encender la tele y que sea fachas, 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 fachas. Cuando hablas en Madrid
con cualquier persona que ha venido de Hispanoamérica y se ha enfrentado a realidades, ya no te digo la evidente de Venezuela, sino te digo las de un poco menor intensidad, como la de la Argentina kirchnerista, la del Uruguay, de el Tupamaro, fallecido, que en paz descanse, de Pepe Mujica. Cuando hablas con personas que han venido de Bolivia, han visto lo que era Evo Morales y lo que derivó, lo que prometía y lo que fue, y cuando ven cómo el discurso, las estrategias discursivas son las mismas, te dicen, hola, bienvenido, venimos del futuro, sabemos lo que hay, sabemos lo que persigue esta gente, y no estáis siendo precavidos. Entonces ya como de verdad se han quitado la careta, en las últimas semanas especialmente se han quitado la careta. Ya pasó en 2023 en la campaña electoral, ya pasó cuando estalló el caso Koldo y el caso Begoña, y empezó Pedro Sánchez a perseguir ya directamente, a cara descubierta, a calzón quitado, a los contrapoderes españoles. Y ahora, en este nuevo curso, han pisado el acelerador. Yo no sé si porque quieren ir a elecciones, que es lo que sospecho, o porque las temen, como porque en realidad ya directamente quieren romper la banca. Entonces, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, exdiputado del Parlamento andaluz, líder de Izquierda Unida encuadrada dentro del movimiento Sumar, ya directamente ha pedido expropiese 25.000 viviendas. ¿Sabías que podíamos tener en estos momentos en España 25.000 viviendas para destinarlas a vivienda asequible? No sé si lo habéis enterado, pero ha habido una noticia en la que fondos de inversión como Blackstone ponen a la venta 25.000 viviendas en España, casi nada. Esas 25.000 viviendas, conviene saberlo, la obtuvieron en los gobiernos del Partido Popular a precio de saldo y ahora la quieren vender 4 y 5 veces más caras aprovechando la burbuja inmobiliaria. ¿Y sabes lo que decimos en Izquierda Unida? Expropiense, porque lo podemos hacer, porque hay normativa para ello y porque es evidente que quienes tienen las competencias de vivienda en los gobiernos del Partido Popular, de Moreno Bonilla, de Ayuso, de Mañueco en Castilla y León, lo que están es como serviles a los fondos de inversión. Expropiese, es decir, un bien que estos bancos con una inversión, bancos de inversión, los fondos de inversión, accionistas, fondos institucionales, que han conseguido con inversión, con inteligencia, conocimiento. Y yo no digo, ojo, que a lo mejor no haya que restringir, por ejemplo, en zonas donde, evidentemente, el otro día veía una estadística de hipotecas y es muy curioso porque en un 35%, según el Instituto Nacional de Estadística, de las compraventas que se realizan en España, no hay hipotecas, se pagan al contado, por lo tanto y solamente el 14% de las viviendas que se venden o que se compran se destinan a la vivienda de primer uso, a la vivienda que se va a utilizar. Por tanto, podemos decir que hay una la vivienda, entre otras cosas, por el incremento del precio del alquiler y por las expectativas de que todavía va a seguir subiendo el precio, se ha convertido en un producto apetitoso para los inversores. Y mientras tanto hay un déficit porque se crean más hogares que pisos se construyen cada año. Y mientras tanto hay leyes que lo que han hecho y normas, por ejemplo, para proteger a los inquilinos, que lo que han hecho es todo lo contrario. Han asustado a la oferta, que teme que no poder desahuciar ya no digo un ocupa, ese problema es heredado ya a un inquilino que no paga el alquiler. Más si forma parte de un colectivo vulnerable con hijos, que hace que todo se complique todavía más. La oferta está colapsada, es mucho menor que la demanda. Y a partir de ahí yo no digo que a lo mejor no haya que tomar medidas temporales, como por ejemplo restringir o incrementar con algún tipo de tasa impositiva a los grandes fondos de inversión, a los grandes bancos, grandes tenedores, que tienen un 15% solamente del parque total de vivienda. Ojo, que no te engañen, que no es más. A lo mejor habría que tomar alguna medida temporal, no lo sé, se podría estudiar. Pero desde luego lo que hay que hacer es construir vivienda. Y desde luego lo que no hay que hacer es quitar bienes a nadie, porque la propiedad privada es lo que realmente garantiza libertad en las sociedades y lo que genera desarrollo. Si una persona no tiene propiedad privada o no aspira a que se la respeten, eso es el reino de la arbitrariedad. Se convierte en una especie de nómada dentro de su territorio. No le importa destrozar ni que le destrocen. Las sociedades nunca son civilizadas cuando no se respeta la propiedad privada. Es como una especie de vía libre para que el envidioso tome el mando, tome el control de cosas que no son suyas. Entonces, llamar a expropiar es directamente seguir el camino de Venezuela, donde ¿qué prima? El crimen, el extraperlo, y donde prima realmente arbitrariedad, no se cumplen los contratos y ningún inversor en su sano juicio va allí
salvo que tenga un acuerdo muy lucrativo con el gobierno para trincar del bolsillo de los ciudadanos o de negocios que son turbios, como de los hidrocarburos o el de los narcóticos. Ese camino se inicia cuando el Estado, de forma arbitraria por su propia ideología o por su propia incompetencia, expropia bienes a inversores. Y ojo, un día es a inversores y otro día es a ciudadanos. Un día empezamos expropiando a Blackstone y terminamos por expropiar los 19 pisos del Gran Wyoming. Que yo no estoy de acuerdo para nada con el discurso populista de este señor, pero que tiene derecho a disfrutar de sus 19 pisos como le dé la real gana, porque son suyos y porque hay que respetar, al contrario de lo que hacen ellos, la propiedad privada. Pero es que esta gente, como ves aquí, el tal Jaime Palomera, uno de los portavoces del sindicato de vivienda y demás, es que niega la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Es el único mercado del mundo en el que no impera la ley de la oferta y la demanda. Manipula datos para conseguirlo, pero ese discurso es el que cala. Ese discurso es el que han impuesto. Esta gente, Valeria Raku, este tipo y compañía, prefieren que se expropie a que se liberalice el suelo. Ese es el gran drama de ese país, que en lugar de apostar por el mercado, se apuesta por este tipo de vendemotos y mercachifles. Y mientras tanto, vemos concejales, como aquel de Más Madrid, que se retiró hace unos meses, que mientras habla de la justicia social y el desarrollo de los barrios, acumula diferentes propiedades, como se vio en su lista de bienes. Este es Félix López Rey, que es un fenómeno, vamos. Yo creo que con pinta de abuelito entrañable le presentaron ahí o le captaron para esa nueva izquierda que venía a cambiar todo. Tenía un discurso de protección de los barrios, pero luego tenía administración de lotería, varios pisos y propiedades, y era realmente, básicamente, el objeto de propietario, porque ahora la culpa es de los propietarios, nunca de los gobiernos. Pero era, pues, a la vez, el que daba el discurso por la justicia social y el que suponía el objetivo al que se dirige o contra el que se dirige esta izquierda. Y con ese discurso de transición tan revenido que esta gente resucitó y que nos ha vuelto a sumir en nuestras peores pesadillas del pasado. Aquí ves en este vídeo. Roto, coño, seamos conscientes de nuestra fuerza, dejemos de llorar, dejemos de pensar que otros nos van a resolver los problemas. La solución a nuestros problemas es yendo a votar. En fin, no dediquemos más tiempo a estos personajes y de verdad vayamos a lo relevante. Vamos a hablar después con Fernando Cano, periodista de The Objective, al que le vamos a pedir opinión sobre el ataque a gran escala que ha lanzado el gobierno en los últimos días contra los medios de comunicación. Pero hay algo fundamental que tienes que saber. Nosotros bebemos de fuentes. Hay fuentes que son oficiales, que son públicas, y hay fuentes que son secretas. Y son secretas porque esa gente se juega algo, porque no quiere que se sepa que te ha contado las cosas. Hay gente tóxica, gente turbia, y hay gente valiente que de repente da a la prensa documentación que ayuda a contar lo que el poder no quiere que se revele. Ese es el santo y seña del periodismo. Rodearse de gente que cuente cosas que son complicadas, que son arriesgadas y que por tanto te cuenta lo típico, en la oscuridad o de forma anónima. Eso no quiere decir en absoluto que eso sea ilegal, aunque muchas veces es verdad que se vulneran deberes de confidencialidad por el mero hecho de que algo salga a la luz. Y el periodista ahí siempre tiene que evaluar si esa información es muy interesada, es tóxica, o si realmente esa información es buena y hace un bien a la sociedad y sirve para informar a sus lectores. Pues bien, el gobierno estaba elaborando un proyecto de ley sobre el secreto profesional, derecho constitucional, derecho reconocido en la Constitución española dentro del artículo 20, a que el periodista, si le pregunta a un juez, tenga el derecho a no revelar qué fuentes le dieron determinada información. Y ahí este gobierno empezó a tramitar esa medida en un momento tan peligroso como el que te hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, en el que lleva a cabo un ataque a gran escala, reitero, contra los medios de comunicación. Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial ha votado un texto aprobado por inmensísima mayoría, 20-1, lo han apoyado, en el que señala que esa ley no tiene sentido porque la protección a las fuentes
la protege el nuevo Reglamento Europeo de Medios de Comunicación y que por lo tanto no tiene sentido que haya una nueva normativa en España y máxime, como ves en esta imagen, si lo que deja es puertas abiertas para poder investigar a los periodistas, o mejor dicho, para poder acceder a esas fuentes de una forma u otra, o en qué casos, mejor dicho, se podría acceder. Considera que el proyecto de ley es muy confuso en ese sentido y que por lo tanto es una auténtica barrabasada. Cuando una ley es tan indeterminada, indefinida, en un asunto tan complejo y controvertido que pone en jaque, pone en juego un derecho constitucional, y cuando esa ley surge de un gobierno como el de Pedro Sánchez, yo creo que por lo menos hay que estar precavido, porque Pedro Sánchez no nos considera contrapoderes, como tampoco a los jueces. Poder judicial, no hablo del periodístico, que lo llaman el cuarto poder de forma metafórica. Es que también habla de la oposición sobre eso. Y Pedro Sánchez nos considera los lobbies oscuros. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. ¿De verdad alguien cree que un presidente del gobierno va a respetar los derechos constitucionales de gente que le considera lobbies oscuros, conspiradores? Pues asociaciones de periodistas, sindicatos, se fiaron de eso e incluso respaldaron ese proyecto de ley. Menos mal que ahí el Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado y ha dicho, con un reglamento europeo que protege las fuentes, ¿qué haces tú haciendo esto? Lo hará, lo aprobarán sus socios, los Sumar, los Podemos, los que quieren expropiar viviendas, Esquerra, Bildu. Yo no sé si lo harán realmente, pero que esa izquierda lo va a apoyar, no tengo ninguna duda, porque nos quiere prohibir. Y mientras tanto, mientras nos persigue, sus amigos se forran, están al trinque, están de verdad como si se les acabara el tiempo para llevarse el dinero para generar sueldos, para ganar sueldos. Veía una pregunta parlamentaria esta mañana, buscándola en fuente oficial, la había planteado Vox en el Parlamento, y sí, era esa, Iván, sí. Y aquí aparecen los sueldos de algunos de los flamantes fichajes de Televisión Española. Y aquí puedes ver, por ejemplo, es que de verdad están a eso. Ya no solamente es que Silvia Inchaurrondo haya denunciado a Televisión Española porque le ha bajado el sueldo, porque le ha tenido que dar de alta en la Seguridad Social. Y ahora pide 200.000 euros más al año. Lo publicaba mi compañera Esther Mucientes en El Mundo. Ya no solamente es eso, es que ha ido metiendo gente en Televisión Española, telediarios, programas, etcétera, y esto por Lourdes Maldonado, que parece que no ha roto nunca un plato y que no ha matado una mosca, 110.000 euros anuales. Juan Ramón Lucas, otro este es preferido de señoras durante años, otro de los grandes entrevistadores de este país, decían, periodista sin mácula también, 183.000 euros al año en Radio Nacional. David Cantero, otro de los que se fue indignado de Mediaset, de Telecinco, que por qué me han quitado, que yo todavía no soy mayor, que puedo hacer las cosas, 180.000 euros de dinero público, sin ponerse rojo. Isabel Gemio, 150.000. Están a eso, a repartir sueldos y a dejarse los principios a un lado para ganarlos ahí, pagados por todos nosotros. Entonces sí, tienen razón cuando hablan que en Telemadrid se hace lo mismo, y que son 94 millones lo que cuesta eso. Pero hombre, RTV nos cuesta 1.200 millones. Ninguna cosa está bien, pero evidentemente una cosa es más cara que la otra. Y de verdad, para terminar de rizar el rizo, porque aquí vemos ataque por vía legal, ataque por vía Twitter. Gente que cobra de Televisión Española, millones y millones de euros que se reparten entre productoras que son amigas. Pero luego ya está el tema empresarial, el de la cuenta de resultados. Lo que publicaba El Confidencial este jueves, los que hablaba, las cloacas del PSOE, es decir, se refiere a Leire, y Santos Cerdán, se fijaron como objetivo asaltar El Confidencial, Planeta,
Joly y bloquear Vocento. Yo te puedo decir que he visto ese documento. Esto lo avanza José María Olmo. He visto ese documento. Y te puedo decir que me consta que tanto Ley de Díez como de su entorno dicen que eso, bueno, que es una especie de que no es verdad. Pero la realidad es que existe un documento en el que se fijan objetivos para septiembre. Ellos niegan que les pertenezca a ellos, y hay que decirlo, hay que contrastarlo, y contrastado está. Ahí se fijan objetivos, y entre esos objetivos aparece el Grupo Planeta, el Confidencial, que dicen que por una oferta de unos cuantos millones, creo que eran 60 millones, se podrían hacer con el control, lo que vale eso, el periódico. Se habla del grupo Joly, andaluz, y de sus debilidades, de su relación, evidentemente ahora con el gobierno de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Se habla de Vocento, de que la familia Ibarra quiere vender o querría vender. Se habla de toda la prensa que forma parte de un bloque que no es precisamente de los alineados con el gobierno. Y oye, cualquiera que lee eso, sea de donde salió, parece que ahí nos encontramos con una lista de objetivos y con una lista de cuestiones que a lo mejor a algún empresario interesado le podrían convenir si quisiera entrar en ese medio de comunicación. ¿Para qué se realizó ese documento? ¿Quién lo realizó? No forma parte de la causa, ojo. Y ellos, reitero, lo niegan. Pero ese documento existe. ¿Surge de la imaginación de alguien? Casualmente incluye objetivos del gobierno, pero no formó parte de la información que manejaron estos. Estos es verdad que estaban intentando exprimir o hacer averiguaciones sobre los medios de comunicación que difundían informaciones de Villarejo dentro de su causa contra esa cloaca, que era pestilente igualmente, ojo, era lamentable. Y de repente aparece eso. Y de repente aparece eso en un momento, a partir de septiembre, como te hemos dicho, en el que se lanzó una batalla, una campaña por tierra, mar y aire. Se acentuó una campaña contra los medios de comunicación críticos, en la que Televisión Española ya directamente se convirtió, no sé, en una especie del plural audiovisual, el periódico El Socialista. Es que es mañana, tarde y noche dedicada a cumplir con los objetivos políticos del gobierno y a vapulear a la oposición. Es que es lo nunca visto. En fin, vamos a llamar a Fernando Cano y quédate después de la entrevista porque vamos con la sección de El Pueblo Sabio y además es que esta pregunta era especialmente interesante y de verdad os habéis salido y lo habéis bordado. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, Fernando Cano, periodista de The Objective, seguramente el tipo que más sabe de medios de comunicación en España, y esta semana y en este programa era obligatorio llamarle bienvenido a la nueva temporada. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, muchas gracias. Vaya semana para los medios de comunicación. La verdad es que ha habido varias noticias y ninguna buena. El otro día, hace 6 días, el pasado sábado, en la Uni de Otoño de Podemos, que esto es una cosa que montan con fondos del Parlamento Europeo, si no me equivoco, Pablo Iglesias de repente habló de quitar las licencias de televisión a los principales operadores de este país porque dice que son fachas. ¿Cómo interpretamos esto, Fernando? Bueno, ya viniendo del personaje que viene, yo no me sorprendería. Pero sí que es verdad que yo creo que el gran sueño de Pablo Iglesias de toda su vida política, y nunca lo ha ocultado además,
es tener el control de los medios de comunicación. Y pensábamos que había desaparecido cuando perdió la alcaldía de Madrid. Perdón, fue el ayuntamiento, perdón, fue la comunidad, ¿no? Sí, La sí, comunidad. exacto, la comunidad, perdón. Pensamos que desaparecía del mapa, pero al contrario, cogió más fuerza y se volcó en su otro yo, dejó de ser, estar en la primera línea, digamos, de la gestión política y pasó a convertirse en una suerte de empresario de medios barra tertuliano barra influencer. Bueno, también tiene una taberna, pero eso yo creo que no le da tanta rentabilidad. Y nada, pues montó un grupo de medios que tiene ya una licencia en la cual puede emitir en una televisión en abierto y también tiene un periódico. Y bueno, ahora podríamos decir que tiene televisión española con todas las letras. O sea, lo último que se ha visto en las últimas semanas es que ha cogido gran influencia, ha logrado colocar prácticamente a casi toda su plantilla de Canal Red en televisión española y vamos, yo creo que es ahora mismo la persona que más influye en la cadena. Algo que yo creo que al gobierno no le hace mucha gracia, pero que han jugado la radicalización política y se han encontrado con esto. Pero Claro, bueno, porque volviendo a la pregunta, efectivamente, sí, sí, no me sorprende que Pablo Iglesias quiera controlar los medios, que quiera quitar la licencia, que por lo demás, como tú contabas en un artículo, no se pueden quitar porque se renovaron hace 2 meses, por 15 años, pero vamos, yo creo que parte de su demagogia política y su demagogia mediática, con lo cual agita a sus masas y logra mantenerse en el candelero. O sea, quienes pensaban que Pablo Iglesias se retiraba, entre los que ellos me puedo incluir yo, vemos que ahora está más vigente que nunca. Y vamos, mandando como no ha mandado nunca en Podemos y comiendo la tostada a Yolanda Díaz y a Sumar. Y vamos, con la tribuna mediática que tiene todos los días en televisión española, yo creo que puede seguir ganando terreno, desde luego. Él reconoció una cosa que además, ya sabes, todo lo que publicamos es un bulo hasta que les conviene. Y ya cuando les conviene, ya es verdad. Y él reconoció una cosa y era que él había negociado, si es que además lo publicaste tú el primero, yo creo, él había negociado tertulianos a cambio de dar su apoyo al gobierno para renovar RTVE y para tomar determinadas decisiones, por ejemplo, aprobar el contrato de Broncano. Y claro, por eso, entre otras cosas, tiene a 4 tipos o 4 o 5 de Canal Red en televisión española, que Canal Red es uno de los medios más representados en las tertulias. Esto es sorprendente. Hombre, si hacemos una media entre audiencia y número de tertulianos, desde luego están absolutamente sobrerepresentados. Pero sí, sí, yo me pondría, o sea, me sorprende que no lo hayan visto venir. Es decir, eh, recordemos que en esos infames consejos que se sucedieron durante, creo que 2 o 3 semanas, que se hacía una a la semana para sacar adelante lo de Broncano, que se fue José Pablo, que se fue luego Elena Sánchez, luego volvieron. Pero claro, eso al final generó, no sé si, bueno, recordar un poco a los oyentes y a los espectadores que cuando existía Unidas Podemos integrado en Sumar, pues ellos recibieron 2 consejeros de televisión española. Y como todo era dividido, pues uno era de Sumar y otro era de Podemos. ¿Qué pasó? Pues que, lógicamente, como Podemos empezó a ir por libre, pues ya el consejero de televisión española, que iba por libre, pues ya negoció por su cuenta y además con toda la delegando sus funciones en Pablo Iglesias, sus funciones negociadoras, y claro, como tú dices, pues negociaron la entrada bueno, la confirmación de Podemos en televisión española. Y luego vino José Pablo, y claro, José Pablo viene con el mandato, pues, de hacer una televisión política y en la cual, pues, le venía de perlas a Podemos y a Pablo Iglesias. ¿Qué pasa? Pues que Pablo Iglesias, pues, logra, entre otras cosas, que vuelva a Jesús Cintora a televisión española. Recordemos que Jesús Cintora está en televisión española única y exclusivamente por su cercanía con Pablo Iglesias. Y yo lo intenté en una primera oportunidad, creo que un año y medio después de la pandemia, con su famoso Las Cosas Claras, que ahora mismo, bueno, ocupaba en su momento el espacio que ahora ocupa Javier Ruiz, antes de la hora de comida para competir con Ferreras en La Sexta. Y eso generó un cisma importante, porque eso generó una verdadera guerra entre Contreras, y podemos sacar a Contreras aquí a la palestra, que siempre anda por ahí. Es que hay muchos temas, Fernando. A ver, uno de ellos es... pero Claro, la gente Contreras sabe muy bien... entrar en guerra con A3 Media. Nunca fueron muy de la cuerda, pero vamos, entran directamente en guerra con A3 Media y directamente en guerra con Antonio García Ferreras, que recordemos que es uno de los periodistas más odiados por Pablo Iglesias. O sea, aquí no hay nada de casualidad. Pero hay otra cosa. A Ferreras, es que la gente esto no lo sabe, pero a lo mejor, pero Ferreras, que es alguien de la cuerda del PSOE, zapaterista de PRO,
en el gobierno nunca se han fiado de él, Pedro Sánchez. Y esto la gente no lo sabe. Y es porque Ferreras en su día apoyó a Susana Díaz porque en el grupo consideraban que era una mejor opción que Pedro Sánchez. Y desde entonces, ¿verdad? Lo que han hecho es intentar contraprogramarle con Cintora y con Ruiz. Y ahora le están ganando la batalla, en realidad. Claro, lo que pasa es que luego Cintora se fue por malas audiencias y pensamos que no volvería más. Bueno, Javier Ruiz también tuvo un programa, recordemos que era La Clave, que tuvieron un problema con los sucesores de Balbín por el uso de la marca, que luego también por malas audiencias lo retiraron. Entonces, claro, tanto Cintora como Javier Ruiz han tenido una primera experiencia en la televisión española anterior a lo que vemos ahora, que siempre nos parece que televisión española en manos de este gobierno puede ser más radical, no puede ser más radical, pero sí, sin embargo siempre lo es. O sea, cada año se superan a sí mismos. Entonces ahora este año ha vuelto Cintora de la mano de Pablo Iglesias nuevamente y claro, como ya estaba ocupado el sitio de que tenía antes, donde está ahora Javier Ruiz, pues le colocaron en una... Primero le colocaron en la 2 además, porque no confían mucho, pero luego vieron que la cosa empezó a tener peso y ya le pasaron a la 1 y ya le emiten en multicast. Pero el caso sí que es verdad, usted tiene razón. De hecho, yo creo que gran parte del odio de Pedro Sánchez a los medios de comunicación y ese deseo irrefrenable de querer controlarlos de manera absolutamente casi monárquica, diría yo, absolutamente absolutista, pasa porque a él siempre todos los medios le han odiado. De hecho, él atribuye muchas veces su primera gran caída antes de su reconstrucción y lo del Peugeot a los medios de comunicación y a Tres Media jugó un importante papel y el Grupo Prisa también. Entonces, él lo que quiere, pues bueno, el Grupo Prisa lo intentó, ahora lo medio perdió, pero a Tres Media siempre ha sido su gran, digamos, objetivo, que quiere controlarlo. O sea, se han hecho muchas cosas para intentar controlar a Tres Media, pero de momento no lo consiguen. Y claro, han encontrado la forma de combatir con ellos con Televisión Española. Y por cierto, como, bueno, como dices tú, con un gran éxito de audiencia, algo que sorprende a muchos. Pues lo que tú publicaste es eso, que Televisión Española desmentía que hubiese manipulación de audiencia, lo cual nace de una duda razonable en el sector respecto de la fulgurante subida en tan breve periodo de tiempo al final, porque yo creo que es normal que una televisión, pues, todas las televisiones pueden ganar audiencia, lógicamente, pero el hecho de que se produzca una subida de 2 o 3 puntos de manera tan pronunciada en tan corto periodo de tiempo, pues ha generado ciertos resquemores. Y claro, lo que pasa es que esto es como todo, pues todo el mundo habla por detrás, pero bueno, hasta que no se presente una denuncia formal, pues no se va a investigar nada, lógicamente. Pero dicho esto, que al final, si aislamos todo eso, pues efectivamente Televisión Española está, desde el punto de vista de las audiencias, triunfando con sus tertulias. Pero a ver, aquí es que has sacado un tema muy interesante. Además, mira, te lo sabes también que no hace falta ni que te pregunte. ¿Tú te crees realmente que Silvia Enchaurrondo, que es lo A que ver, registran los audímetros, tenga un 40% en algunos picos en Madrid de la audiencia? En Madrid, además, que no estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Madrid. No, Es por que supuesto que no, por supuesto que no, y tampoco lo puede tener Cintora ni tampoco lo puede tener Javier Ruiz. Y claro, si a eso le sumamos que las telenovelas o las teleseries o las series, que son las únicas 2 o 3 que se emiten en televisión española que no son programas políticos, no han variado en absoluto. Es decir, es una fidelidad absolutamente al PSOE. cerrada a los programas políticos, que tampoco son muchos, bueno, no son muchos, pero que está centrada en esos 3 o 4, porque tampoco los telediarios suben de manera absolutamente brutal. Suben 3, Rondo, Cintora y Javier Ruiz. Y, coincidencia, pues son los que han empezado con la mayor campaña que se conozca en la televisión pública de apoyo a un gobierno y a todo su discurso oficialista. Con lo cual, pues evidentemente, si me preguntas a mí, Fernando Cano, pues no me lo creo, pero también digo que es que esto tiene que demostrarse con argumentos técnicos y eso creo que es un paso que tendrá que dar quien se sienta perjudicado, que en este caso creo que son las otras 2 cadenas privadas, A3 Media y Mediaset. Dicho esto, pues evidentemente Silvia Echaurrondo no creo que tenga un 40% de audiencia en Madrid, como tampoco me creo que Broncano tenga un 20 y pico por ciento de audiencia, que esto pasó el año pasado también. ¿Qué pasa? Pues es que los audímetros son una de las cosas más oscuras, aún si cabe, que el EGM, que eso ya mira tú que no, que da Las de audiencias cabeza. de la radio, sí, sí. Porque al final eso está fiándose a un número reducidísimo de aparatitos en los cuales tú tienes que programar o indicar lo que tú estás viendo en cada momento para que te lo cuente. O sea, yo creo que, no sé si me imagino que los oyentes y los espectadores no saben cómo funciona un audímetro, pero esto es una cosa tan complicada como que usted tiene un mando en su televisión
si usted es uno de los seleccionados. Creo que son, ¿cuánto? 40.000 audímetros en España, algo así, ¿no? No, son 6.000. O sea, 6.000, mira, imagínate, 6.000 aparatitos en toda España para medir las audiencias de un potencial, porque al final todo el mundo tiene televisión, un potencial de 47 millones de espectadores. Y quitémosle a los niños, pues dejémoslo en 40, o a los bebés. Entonces, con 6.000 aparatitos miden a una potencial espectadores de 40 millones de personas, lo cual, y además es un proceso súper engorroso, porque a mí me han explicado que tú llegas, coges el mando de tu tele, enciende la tele, luego coges otro mando, que es el mando que te da el medidor. En ese mando lo primero que tienes que hacer es programar, decir, yo soy el número 4, que soy el número 4, que estoy unido a mi perfil de padre de la familia con 40 y pico años, con consumo de tanto. Y luego tengo que estar programando en cada momento lo que estoy viendo, con lo cual es un proceso muy engorroso, o sea, no es fácil. Con lo cual, hay dos explicaciones: o esto se está de alguna manera moviendo de forma que no logramos descifrar, o tienen a soldados que han secuestrado los 6.000 audífonos todo el día poniendo, que tampoco me parecería raro, porque aquí la gente también está muy polarizada y muy por la labor, y son verdaderos soldados que están ahí a decir lo que les dice la gente que ponga, con lo cual, pues pueden darse las dos opciones. Pero desde luego, la opción que es que la gente, por generación espontánea, haya decidido ver a Silvio Rondo en Madrid de una manera loca, pues no me la creo. ¿Leíste el jueves, Fernando, la noticia de apertura del Confidencial, la que hablaba de que existe un informe en algún lado que manejaban presuntamente Leire y compañía, en la que hablaba como de un ataque, o por lo menos de explorar las debilidades de los medios de comunicación hostiles? La verdad es que nunca habíamos visto que eso existía, pero desde luego podíamos imaginarnos que algo de manía nos tenían. Hombre, desde luego, yo creo que lo hemos comentado un poco antes. O sea, y primero a Pedro Sánchez ningún medio le quería cuando apareció como secretario general del PSOE la primera vez. Luego él dice, bueno, también está estas famosas reuniones que tuvo con el grupo Prisa, en que pedían que le echaran. Y luego, pues el caso de Ferrera, pues es palmario, apoyando a Susana Díaz, que era su rival. Pero claro, luego está lo que ha venido después, y es que él ha intentado controlar los medios, pero lógicamente no puede, porque al final es imposible. Y ha salido una serie de medios, no, yo no diría hostiles, sino que medios críticos o medios que realmente intentan contar lo que está pasando, y claro, ahí se te escapa todo de las manos. Pase, claro, también hablaban de A3 Media, tenemos ese eterno interés de querer controlar A3 Media, que yo creo que no sé si se ha llegado demasiado lejos desde el punto de vista empresarial, pero evidentemente sí que hay un interés. Y te digo una cosa, en el caso de La Fontanera, que en el gobierno y en todo su resorte mediático la tienden a ridiculizar, como se ridiculizó a Víctor de Lama y como se ha ridiculizado a toda la gente que ha querido contar las cosas. La señora esta de las bolsas también se le ha ridiculizado a Carmen Pano. Gente que de alguna manera estaba absolutamente vinculada a todos estos casos de corrupción, y que en el caso de La Fontanera, Leire, no creo que hiciese nada sin que lo supiese algún superior. Me refiero, estas cosas que ella cuenta, no creo que sean cosas que se le ocurran a ella. O sea, desde luego ya nadie se cree la teoría de que ella estaba haciendo un libro de investigación en el cual quería destapar las cloacas del Estado, porque además lo hacía con Pérez Dolcet, una persona que ha participado directamente en las cloacas del Estado. Con lo cual me parece absolutamente creíble. No solo creíble que ella lo hiciera, que es evidente porque se demuestran los documentos, sino que lo grave es que ella lo esté haciendo porque ha tenido el mandato de alguien. Digamos que ese documento, la clave, porque evidentemente ellos niegan todo esto, pero la clave es que ese documento existe y que casualmente señala al grupo Vocento, habla de que, lo digo porque lo he visto, los Ibarra quieren vender, Joly, este grupo que de repente ha sido aliado nuestro toda la vida en Andalucía, ahora está con el PP. Habla de El Confidencial, que sabes precisamente que fue el periódico que publicó la existencia de una espía del PSOE, que luego le pusimos cara, le llamamos Leire, le llamamos Fontanera. Es que está toda y bueno, y el Planeta, que sabes que Pérez Dolcet tiene digamos, una cuestión personal contra ellos. Entonces, claro, ellos van a negar que ellos han hecho eso, pero hombre, las casualidades de lo que recoge ese documento, yo creo que son varias. En cualquier caso,
llama mucho la atención porque esto aparece o forma parte de algo que podríamos llamar una campaña del gobierno contra los contrapoderes y en concreto contra los periodistas. Recordarás perfectamente cómo nos pusieron al tal Idafe Martín, que luego le ficharon a Moncloa, a insultar cada día a los medios de comunicación. Es que, de verdad, o sea, ¿qué más? El plan de regeneración democrática, el plan de acción con por la democracia, es en realidad también una forma de perseguir a los medios de comunicación. ¿Tú habías visto alguna vez, Fernando, algo así, una estrategia tan a gran escala? Bueno, yo creo que nos equivocaríamos en decir que nunca ha pasado o ningún gobierno ha intentado controlar los medios, porque ha pasado de todos los gobiernos, porque todos los gobiernos han tenido sus enemigos y han tenido sus aliados. Pero sí que es verdad que no es normal que los gobiernos articulen campañas absolutamente brutales contra quienes escriben en contra de ellos. Siempre ha habido escaramuzas, recordemos pues el famoso antenicidio, cosas que en su momento fueron muy graves y esto no les quita en Sí. absoluto gravedad. Pero también es cierto que, como bien tú dices, creo que nunca se había articulado una campaña a todos los niveles, porque no estamos hablando solamente de intentar desprestigiar periodistas, estamos hablando de campañas institucionales, estamos hablando de quitarle dinero a unos y ponerles a otros, estamos hablando de movimientos a nivel empresarial. Recordemos que los medios de comunicación son en un eslabón muy débil porque suelen estar casi siempre pasando por endémicas crisis económicas, con lo cual no es difícil intentar convencer desde los resortes gubernamentales ciertos empresarios para que cambien de bando a cambio de prebendas o a cambio de comprarle sus acciones, con lo cual eso también es absolutamente manipulable. Yo tampoco descartaría que bandazos de determinados grupos se hayan producido por lo que se cuenta en este tipo de documentos, con lo cual estamos hablando de una campaña que va a todo, absolutamente a todos los niveles. Es que ya no es simplemente hablar de fake news, tenemos ejércitos de personas, de periodistas, de firmadores de documentos y firmadores de ciertos estados que puedan llevarte a pensar que evidentemente ya no es que lo intenten, porque evidentemente lo han intentado, sino que en muchas ocasiones lo están consiguiendo, lo cual nos lleva a pensar, y vuelvo a lo anterior, de que quizás no nos hemos enterado de muchos movimientos que ya se hayan concretado y que hayan logrado que muchos medios cambien de situación y que cambien de bando, o que puedan ser más proclives a los, digamos, a los mensajes del gobierno. Publicabas esta semana, porque estos también están intentando tocar la publicidad institucional, la propaganda. De hecho, es muy curioso porque esta semana el Ministerio de Vivienda tenía que retirar una campaña porque básicamente se reía un poco de los españoles que no se pueden emancipar. Es muy gracioso el tema para hacer un anuncio que era de verdad una burla. Es decir, la publicidad institucional, salvo algunas campañas, es propaganda. Y ellos están ahora, y además ya sabes que Yo creo compra que sí, voluntades. ayer se anda. eh, Ellos están modificando la ley y tú publicabas una cosa interesante al respecto, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. A ver, están modificando la ley. No, realmente lo que están haciendo es cambiar el acuerdo marco. Entonces, esto al no tener rango de ley, se va a cambiar sí o sí. Lo único que está pendiente es de dos cosas. Lo primero, que salga del Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que validar los parámetros y todo el tema del dinero, y luego tiene que ir a Bruselas para ser refrendado. Cuando vuelva de Bruselas, pues esto ya puede ser aplicable. De hecho, lo que ha pasado hace dos semanas es que se ha renovado el acuerdo marco actual con las mismas condiciones que tenía y que lleva teniendo durante mucho tiempo y que está vigente hasta diciembre de 2026. ¿Qué significa esto? Pues que en cuanto el acuerdo marco nuevo que esté preparado ya y salga totalmente aprobado, pues ya se aplicará de manera inmediata. Y ellos estiman que aproximadamente primer trimestre, como muy tarde segundo trimestre del próximo año. ¿Qué es un acuerdo marco? Pues es el conjunto de condiciones con las cuales el gobierno establece cómo se reparte la publicidad institucional de los ministerios en los diferentes periódicos, televisiones y radios. Y como tú bien decías, pues hay importantes novedades que apuntan en una dirección, digamos, nuclear, que es que Moncloa y el propio Departamento de Comunicación Institucional de Moncloa va a decidir a dónde van las campañas. Tú me vas a preguntar, ¿pues esto ya pasaba? Pues no, hasta ahora técnicamente no pasaba, porque lo que hace las campañas es adjudicarse a una agencia de medios, una agencia exclusivista, que es la que con determinados parámetros de mercado, pues decide hacia dónde va el dinero. Lógicamente, como en todo, pues ha pasado que los ministerios decían, pues por favor, colócame algo aquí o colócame algo acá. Pero eso no dejaba de ser residual porque al final siempre lo que primaba era el ranking de audiencias, con lo cual, pues al final, como también hemos publicado muchas veces en The Objective, todo terminaba cayendo en los mismos grupos, que era 3 Media, Mediaset y Prisa sobre todo.
¿Por qué Prisa? Pues porque tenía una mayor variedad de medios donde se podía poner, es decir, Cadena Ser, El País y sus soportes digitales. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque Moncloa va a decidir a dónde quiere ir, cómo quiere ir y en dónde quiere salir. La agencia de medios solamente se va a quedar como un gestor de esos acuerdos que el gobierno, ojo, el gobierno va a cerrar directamente con cada medio. Es decir, a ti te va a llamar un señor de Moncloa y te va a decir, quiero poner un anuncio en tu periódico. Y además querrán hacerlo en sitios que sean los más expuestos, es decir, los que tengan mejores posiciones, o tu periódico, o tu radio, o tu televisión. Y negociarán cara a cara con esta gente. O sea, es decir, llamará a tu comercial y pues yo quiero aparecer en una campaña de una semana en la portada del País. Y pues llegarán a un acuerdo. Evidentemente, pues el gobierno tendrá la sartén por el mango porque es el que tiene el dinero y decidirán que se vende. A ver, Y esto lo que va a servir es para castigar a quien no se porte bien. A ver, vamos a ser serios. cada uno saque sus conclusiones, pero bueno, yo creo que yo concuerdo contigo. El caso es que una de las cosas relevantes es que se va a intentar, ellos siempre como están unidos a lo del famoso plan de la gestión democrática que tú mencionabas, pues ellos lo que hacen es intentar justificarlo desde el punto de vista de la confianza de los medios en lo que están poniendo sus anuncios. La confianza, la credibilidad de los medios y, digamos, el poder prescriptor que tiene cada medio. Esto significa que se privilegiarán los entornos informativos por sobre los entornos más lúdicos y que se privilegiará siempre estar en un periódico más que en una red social. De hecho, una de las novedades es que no va a haber inversión en redes sociales. Hasta ahora, YouTube se está convirtiendo en un importante canal, sobre todo para las campañas que estaban más dirigidas a gente joven, campañas muchas veces del Ministerio de Igualdad, que aparecían más en YouTube que en portales digitales. Con lo cual, pues la única manera de que sigan apareciendo en redes sociales será cuando un periódico o una radio o una tele pues utilice esos canales para difundir estas campañas. Pero ya no se invertirá directamente en redes sociales, ni en YouTube, ni en X, ni en Instagram, ni en TikTok. En fin. O sea, bueno, la resumen tú lo has dicho antes, o sea que al final el poder Sí, es discrecional... decir, si tú lo que quieres es dar mensajes y que lleguen a la mayor parte de la ciudadanía y excluyes a plataformas con las que contacta a diario una gran parte de la ciudadanía, yo creo que eso tiene una interpretación. Pero Fernando, una cosa que ya para terminar, que querrás cenar y descansar, que te lo has ganado, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que ha sucedido y además también tiene que ver con medios, porque este es el presidente de Telefónica Audiovisual. Me refiero a Javier de Paz, amigo personal de Zapatero, antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas, empresario Cuando era formado, joven, ahora ya no tanto. empresario formado por el camino. Le ha sacado del Consejo de Administración, ha dimitido él del Consejo de Administración de Telefónica y le ha nombrado algo así como director adjunto de Mar Murtra en Telefónica. Entonces aquí ha habido diferentes interpretaciones. Hay quien piensa que esto es un subidón en la compañía, un ascenso para ser la mano derecha de Murtra y que por tanto un hombre de Zapatero va a estar a la derecha del padre. Murtra es el presidente de Telefónica, para quien no lo sepa, y otros han dicho que, como le sacan del Consejo, que esto es un poco menos que degradarle. ¿Esto cómo lo tenemos que interpretar? Yo creo, a ver, yo soy más de la primera teoría, de la primera de la que tú pones sobre la mesa, que ha sido reforzado. Y por dos motivos. El primero, porque como dices tú, pues tiene un cargo que al parecer solo reportará a Mar Murtra, pero luego tiene una serie de nuevos nombramientos. Va a ser el presidente o el director general de toda el área de infraestructura, de Telefónica Infra, que es la joya de la corona del grupo, porque ahí está toda la red de fibra. Y además va a ser jefe de responsabilidad social corporativa, que será una competencia que tenía Eduardo Navarro, que ahora se ha marchado a la compañía. Y además, pues seguirá siendo presidente, ellos dicen no ejecutivo, pero presidente de Telefónica Audiovisual o lo que sería Movistar Plus. Creo también que Javier de Paz no necesita estar en el consejo para tener influencia. Desde luego, conocemos que Telefónica tiene otros 10 consejeros y la mayoría no tienen influencia, porque al final recordemos que la salida de Payete no se produjo por un acuerdo del consejo, se produjo por un acuerdo de los accionistas previo al consejo. Con lo cual, los consejeros recibieron llamada diciéndole, oye, tú tienes que votar esto, y votaron lo que había que votar, que es lo que decidieron los máximos accionistas, que fue Criteria, el gobierno a través de la SEPI y el fondo saudí STC. Con lo cual, yo creo que, a ver, si me preguntas, yo que sigo la actualidad de la compañía de manera bastante frecuente, pues yo creo que ha sido sentido. Y yo creo que en ningún caso es degradarle, sacarle del consejo, porque repito, lleva 18 años en el consejo
Y eso no ha hecho, o sea, no ha quitado que no deje de mandar o deje de mandar menos. O sea, a ver, no nos vamos a engañar, el gobierno tiene bastante influencia en Telefónica, mucha más ahora que es dueño del 10%. Ya la tenía un poco con Payete, porque precisamente Javier de Paz era un enlace entre Payete y el gobierno. Pero ahora yo creo que ha sido más reforzado. O sea, yo creo que es un poco ingenuo pensar que un hombre de Zapatero va a ser degradado de una empresa pública. Piensas exactamente como yo. Sí. Ni un socialista con carrera universitaria, bueno, este es diplomado, al que no le pongan un asiento en una gran empresa pública y hasta privada. Fernando Cano, te leemos en The Objective, muchas gracias y a ver si comemos un día, que de verdad no nos vemos casi nunca. Hombre, no te preocupes, ya estamos aquí disponibles y un saludo a todos y bueno, a ver que seguro que bueno, que las cosas que contamos y que analizamos, nos van a dar muchísimas horas de futuros programas en próximos días. Espero. Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y como os avanzaba, la última sección, mi favorita del programa, es El Pueblo es Sabio, que sabes que surge de vuestras intervenciones y colaboraciones en el canal de Telegram, que aparecerá el rótulo, y sobre todo de las preguntas que planteo cada semana. De verdad, estoy maravillado con vuestros debates. Creo que es el único foro de toda España hemos creado en el que no hay moderación. Borro los mensajes cada 24 horas para no liarme a la hora de seleccionar vuestras intervenciones. Y alguna se me queda por el camino y os pido disculpas por ello. Por eso la semana siguiente siempre intento utilizar la de la persona que me dice: oye, ¿qué pasa? Que no me has cogido la mía para el programa de hoy. Así que mis disculpas por eso. Pero no hay moderación. Es de verdad, completamente civilizado el debate. Sois fantásticos, ya somos más de 1.300 y pico. Y esta semana os planteaba una pregunta que es: ¿se vive en España peor que hace 10 años? ¿Por qué consideras que es así o que no es así? Hay opiniones para todos los gustos. Y vamos con los mensajes de audio. Efectivamente, vivimos muchísimo peor que hace 10 años. Y ya no hablo de la cuestión económica y de la presión fiscal, sino el ambiente de miedo, de crispación, de rivalidad, de separación, de asco unos por otros. Está siendo terrible, no tiene visos de que vaya a cambiar y verdaderamente duele. Teníamos que hacer todos algo, cada uno individualmente, para ver si por lo menos en los entornos pequeñitos mejora la cosa. Respecto a tu pregunta, para nada se vive mejor ahora que hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30, ni 40. He vivido todas esas décadas y te puedo asegurar que no vivimos mejor. Hemos perdido mucho poder adquisitivo. Hemos perdido mucho en seguridad, hemos perdido mucho en libertad de expresión. Yo recuerdo cuando era jovencita tener amigos de todas las ideologías que tampoco tenían una ideología clara, simplemente lo que en su casa escuchaban y lo que en su casa veían. A lo mejor su madre era del PSOE y su padre del PP. Que hacer recuento de todas las maldades y tonterías que ha cometido el gobierno en los últimos años, pues evidentemente entiendo tu pesimismo. Justo así. Estaba viendo el documental y me estaba dando una depresión espantosa. En fin. Y claro, nos pones esta pregunta y empiezo a hacer acopio también, empiezo a recordar cómo vivía yo hace 10 años y pensándolo bien, que yo era autónomo, pues no sé, ganaba aproximadamente unos 17.000 euros al año. Ahora cobrando casi el doble, hago las mismas cosas prácticamente, no compro mucho más, tampoco puedo ahorrar mucho más. La verdad es que es bastante deprimente porque inclusive habiendo mejorado mi situación laboral notablemente, mi situación económica tampoco es boyante. Pienso que vivimos mucho peor. En primer lugar, por la miseria ética y moral en la que estamos, con los asesinos de ETA en el gobierno de España y sentados en el Parlamento español. No puede ser esta debacle económica de destruir los recursos del país, décadas desde la grey política aleccionando contra el odio a España. Pero bueno, que es nuestra casa,
El papel de España, la política exterior, que es tan importante, no tiene ni pies ni cabeza. Gente absolutamente falta de escrúpulos, sentados en las instituciones, colonizándolas, infectándolas. ¿Qué futuro les vamos a dejar a nuestros hijos? Carmen comentaba, para nada se vive mejor. Hemos perdido mucho poder adquisitivo y me temo que esto no tiene fin. Cada vez hay menos sentimiento de nación, más polarización entre derechas e izquierda y todo eso está alentado desde el Estado. Hablaba de también el problema de la inmigración que no aporta, la educación, la sanidad. En resumen, España está en la UCI y muchos tienen una ceguera perpetua. Chato decía, buenas Rubén, pues no vivo mucho mejor que hace 10 años. Me cuesta más ahorrar, aunque trabaje más horas, cuando voy por la calle siempre estoy pendiente para evitar algún robo o alguna pelea, y cada vez que miro algún viaje o escapada siempre lo hago con la sensación de que puede haber una avería en el tren o en el autobús. Y para todas esas cosas siempre tengo que tener planes B, cosa que antes no hacía. Ana comentaba, soy trabajadora, funcionaria y arrancista total. Pues muchas gracias, la verdad. Qué rarezas tiene la gente. Decía, tu pregunta te digo que no sé si vivimos mejor o peor, pero sí con muchísimo más miedo. Eso para mí es peor, pero la verdad es que tampoco quiero ser pesimista. Simón Bueno decía, mira, justo esa pregunta la estaba debatiendo con mis compañeros de trabajo. Creo que el coste de la vida ha subido de forma generalizada y cobrando poco más que entonces me encuentro mucho más justo a final de mes. Eso sí, creo que el mayor cambio lo he notado en el precio de la vivienda, tanto en el alquiler y el de la compra. Entonces, lo que se hacía por capacidad y especulación, ahora lo que se ha traducido es que no hay pisos y hay una gran demanda. Y decía otra cosa que es interesante. Ahora es raro dejarse no menos de 60 u 80 euros cada vez que uno va a la gasolinera y llena el depósito. Economía familiar que ha empeorado. Y Juan Antonio, mi amigo Juan Antonio, que es vallisoletano, me comentó el otro día, me decía, llevo más de 10 años, muchos años viviendo fuera, viví en Francia y ahora vivo a más de 2.000 kilómetros. Y decía, un mensaje de verdad, por condensarlo, visto desde el exterior y por raro que parezca, España resulta un país barato para pasar las vacaciones, pero esto es muy triste, la verdad, pero absolutamente inadecuado para organizar un proyecto de vida razonable, lo que era sencillo hace relativamente no tanto tiempo. Jorge comentaba, yo voy a ser la nota discordante. En esos 10 años todos mis objetivos vitales han progresado a buen ritmo y la verdad es que tengo más estabilidad y libertad financiera. Mi barrio, que es de clase obrera, no es más inseguro y para los que sí hemos visto que falla, podemos permitirnos educación concertada y seguro médico privado. Pero lo que debería ser la norma para personas que se esfuerzan y practican una austeridad bien entendida ha acabado siendo una nota discordante. La sucesión de gobiernos se ha dedicado a poner palos y piedras en las ruedas y ha logrado que lo que debería ser habitual sea algo inalcanzable. Y por último, Verónica decía, en general todo ha empeorado, pero me preocupa muchísimo lo que le espera a mis hijos. El futuro para la gente joven es aterrador. Antes te esforzabas y en general prosperabas. Ahora salarios, vivienda, seguridad y hasta las relaciones interpersonales son un desastre. ¿Cómo se puede aspirar a formar una familia? Eso sí, después de decir todo eso, dice, no quiero perder la esperanza. Quiero pensar que los jóvenes van a poner el tablero patas arriba. Y eso es todo. De verdad, estoy muy agradecido. Creo que cada semana vamos mejor, que estamos haciendo una comunidad. Y si tenéis sugerencias, ya sabéis que me las podéis poner en el chat y yo encantado las atiendo. En fin, amigos, ha terminado esta semana, ha estado plagada de cosas, ha sido dura. La hemos centrado en los medios de comunicación porque me parece una cosa fundamental. Creo que también hemos tocado algunos temas. Creo que por lo menos hemos ofrecido algunas pistas sobre por dónde pueden ir los tiros y, como siempre le digo a mi amigo Raúl, hemos intentado poner los elementos para que si sigues la línea de puntos veas dónde estamos y dónde podemos terminar o de dónde venimos y dónde hemos acabado. En fin, amigos, buen fin de semana. Recordad que el domingo cambia la hora, más noche, horario más nocturno por la tarde. Me verás muy de noche la semana que viene, pero oye, que no cunda el pesimismo, que no cunda el pánico. Aquí seguiremos, aquí estaremos y por lo menos si decides que te acompañemos esta horita y pico a la semana
informándote, analizando y también leyendo tus opiniones, pues por supuesto, aquí seguiremos en Vivo Media, donde tienes contenidos exclusivos todos los días, y en Vivo Plus, que ojo, que no es de pago. Vivo Plus te puedes suscribir, es gratis y ahí también estamos. Ojo, echa un vistazo a los vídeos que seguro que te van a gustar. Amigos, gracias, buenas noches, feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Adiós.